Dios es bueno, amén. God is good, amen? Todo el tiempo. All the time. Como cantábamos ahorita hace un ratito, bueno es Dios. As we were singing before, God is Amen. good, amen? Yo sé que algunos se sintieron extraños que llegaron, ay, no se saludaron, sí, nos saludamos a las 10:30 en punto. I feel some of you might feel like, oh, it's weird we haven't said hi to each other. It's because we greeted everyone at 10:30 exactly this Pero sin morning. moverse de su silla, dale un abracito al que está a But su you derecha, a su definitely can izquierda. say it again. Say hi to your neighbor. You can move from your chairs. Dios te bendiga. Say, God bless you. Gracias por tomarte el tiempo Thank you for taking the time y la disposición que tienes de adorar a Dios. and having the disposition Ya, to worship sin the moverse. Lord. Quietud, paz, stop, calma. Say, have peace. Have peace in the Lord. Amén. Amen. Dios es amen. bueno. God is good. Y quiero compartirles rápidamente And I do want to share quickly cuando la pastora me escribió porque todavía no le regresaba la voz. when Pastor wrote to me because her voice has not come back yet. Yo siempre soy el que le digo, hay que estar como los Boy Scouts, siempre listos. ¿Cómo que? Hay que estar como los Boy Scouts, siempre listos. Oh yeah, we have to be like the Boy Scouts, always ready. Y yo le dije, claro que sí. So I said, yes, Yo estoy Pastor, allá I'm ready. Firme. Y justo esa noche And that same me night, empezó el malestar. all of a sudden I started to feel sick. Entonces no piense que esto es un cafecito, aunque So quisiera. do not think that I have Es coffee un here, tecito que me trajo mi amada esposa. but it's still some tea that my wife Y brought for aparte me. teníamos que cantar, entonces tampoco piensa, ay, qué insensible ese Edgar dejó allá de And you, on top of that, we had to sing. Hice lo mejor que pude. And so, you know, we did the best we could. Y ahora juntos vamos a estudiar lo que Dios tiene preparado And para so nosotros. together we're going Amén. to study what the Lord has for us today. Pido que se ponga sobre sus pies un momento, If you can please stand for a moment, cierre sus ojos close your eyes, y vamos a orar juntos. and let's pray together. Padre, Father, nuestras vidas están en tus manos. our life are in your hands, Tú Lord. eres el único bueno. You're the only one that is good. Tú eres el único digno de honra. You're the only one worthy of honor, El único digno de adoración. only one worthy of adoration. Estamos listos para recibir tu palabra. And we are ready to receive your Por word. favor, que nuestros corazones estén dispuestos Lord, may our hearts be willing, y que todo lo que viene, Señor, and de tu that palabra everything that comes nos from your edifique y word nos permitas would tú edify us, recordar durante la semana and that everything we receive we'll be able to y keep throughout the compartirlo con week otras personas. and share it with other people. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen and Amén. Gracias, amados Thank y you, esforzados worship team. varones valientes Our del brave reino. men of the kingdom. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por estos amados varones? How many of you give thanks to the Lord for our brothers? En días pasados tuvimos acá a alguien de nuestra congregación A few days ago, we had someone here from our que congregation pasó por una experiencia que yo mismo no quisiera pasar nunca. that went through this experience that I personally would never want to go through. Al día de hoy, a mis 42 años, le puedo dar gracias a Dios que no he estado en una sala de emergencias de un hospital. At the age of 42, I can give thanks to God that up to this point, I have not been in the emergency room Y of le a digo hospital. de verdad, de corazón, le doy gracias a Dios por eso, es And por su from my heart, I misericordia. say thank you, Lord, because that's just His mercy. Pero los que han tenido la oportunidad de ir y visitar a alguien en emergencias, en cuidados intensivos, But if you ever had the opportunity to be in the emergency room or have to visit deben someone in saber lo ICU, duro que es ver tantas personas en situación debatiéndose entre la vida y la muerte. you notice that it's a very difficult situation to see people that are between life and Y death, especialmente cuando es alguien cercano a nosotros, especially when someone is close to Impacta. us. It's Impacta very mucho, ¿cierto? impactful for us. en esta mañana yo quiero pedirle el favor a nuestro amado Brian que venga por acá. I'm going to ask our brother Brian to come here. Y ya va usted a entender porque Brian pasó por algo hace unos días. Algunos de ustedes ya saben, ya se van a enterar. Some of you already know his story, Tranquilos, sí les vamos a but contar. we're going to let you know if you don't know. Brian hace unos días, So Brian, unos 4 semanas, about hace 4 4 weeks ago, semanas fue mordido por una serpiente venenosa was bitten by a venomous snake en su mano derecha in his right hand. y estuvo en el hospital y yo quiero que él les cuente en resumen de lo que él vivió. And I do want him to kind of give a summary as to what his experience was. Dios les bendiga, hermanos. God bless you, brothers and sisters. Pues ese día, un día
por la mañana salí a trabajar So that day I went out to work. y me encontraba cortando grama a la orilla de un lago. So I was cutting grass that was at the edge of a river. De repente estaba cortando y me resbalé So as I was cutting the grass, I slipped. y metí mi mano para no caerme, And so I extended my hand so I wouldn't fall, catching myself. pero en el momento que meto mi mano la pongo sobre la culebra. But when I went to extend my hand to catch myself, I put my hand on the snake Pues me mordió and it bit me. y en ese momento mi dedo se comenzó a hinchar. And instantly my fingers Comenzó a started to hinchar y get swollen. se sentía como un ardor, And it como felt un like it was fuego que corría. burning like fire. Y pues llamé a mi madre, I called my mom. me llevó al hospital She brought me to the hospital. y poco a poco cada vez más el ardor iba creciendo. And a little by little, that Y burning sensation Sentía que me increased. quemaba por dentro. And I felt like I was burning on the inside. La hinchazón llegó por mi hombro That swollenness y cada día que expanded to pasaba my yo sentía que el shoulder. brazo me iba a explotar. And I felt like my arm was going to explode. Cuando llegué al hospital, los doctores dijeron que si no mejoraba, que si no podían detener el veneno, podían cortarme un dedo o hasta más. And so they said that if I don't get better within a few Pero- days, they're going to either have to cut my finger or even more. Para la gloria de Dios, But for the glory of God, lograron controlar el veneno they were able to control the venom in my body. y aquí estoy sano y salvo. And I'm here safe and sound. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por este testimonio de How many vida? of you give God thanks for that testimony? Yo estuve en el hospital I was in the hospital. y cuando llegué allí, él tenía su mano. ¿Puedes mostrar una foto? Esa mano que van a ver no es la de Brian, So if you see that hand, it doesn't look like pero la de Brian's él hands. estaba aún más inflamada. But it was actually bigger than Usted se that. estará preguntando, ¿y por qué Edgar nos muestra todo esto y nos cuenta todo esto acerca de Brian? And so you're probably asking, well, why is Edgar telling us this about Brian? Yo quiero que vayamos juntos a Romanos, I want us to go to the book of capítulo Romans, 5, versículo 12. chapter 5, verse 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Therefore, because sin entered the world through one man, and through sin came death. I'm sorry. Now the serpent. Wait, I think that's wrong. Romanos 5:12. Romans 5:12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin, in this way death spread to all man because all sinned. Cuando una persona es mordida por una serpiente, When a person is bitten by a serpent, el veneno entra a su cuerpo. that venom gets Como nos inside the contaba body, Brian. just like Brian was telling A él us. le tenían unas marcas He had some scars brazo. in his hand, in his arm, donde iba subiendo el veneno. where you can see where the venom was going Cuando yo fui throughout ya his estaba por body. acá la marca. When I saw him, I saw that Mark was up to here. Y los médicos decían, si no para, vamos a tener que quitar el dedo. And they said that if this is not spreading, then we're going to have to cut his Escúchame finger. bien. I want you to listen to Amputar this. un dedo. They're talking about amputing Y si his no para, finger. vamos a tener que quitar la mano. And if they're not able to do it with the finger, they're going to have to Y cut de off ahí his hand. hasta donde pare. And thankfully, that's where the doctor stopped. Porque para ellos lo prioritario es la vida de la persona. Because for them, what's most important is the life of the person. Entonces el veneno comienza a propagarse por todo el organismo. And so that venom kept trying to go throughout Y si the no se whole aplica entire un body. antídoto, si no hay un antídoto, los efectos terminan en la muerte. And if there is no antibiotic, then it's going to spread throughout the whole entire body. Entonces, And so, estuve mirando y estudiando qué tan rápido actúa el veneno y en algunas serpientes es cuestión de 2 a 3 minutos que ya se ha propagado. it takes about 2 to 3 minutes for that venom to spread. Asimismo, In that same way, la Biblia nos enseña que el pecado entró a la humanidad como un veneno espiritual. in that same way, it shows us in the Bible that sin esto que le estoy came into diciendo- humanity, kind of like venom.
lo recibí de parte de Dios cuando estaba orando por Brian en el hospital. And this word I received actually when I was praying for Brian in the Vino a hospital. mi mente, como le pasa a Raymond, ese fax celestial. It kind of happened to me, or it kind of like happens to Raymond, Y where that, decía, así como a él, the la spiritual serpiente le facts inyectó un come, veneno that in the y same va way, corriendo. Eso hace el pecado en la vida del a ser humano. serpent bites a human and that venom spreads, the same thing happened with sin towards Y humanity. lo que comenzó en el huerto del Edén, que se extendió a toda la raza humana, And so what happened in the Garden of Eden that was extended through all of the human race, necesitaba un antídoto, what they needed was an antidote, ¿cierto? Y correct? ese antídoto Dios mismo lo proveyó. And that antidote was given by God himself. Pero vamos a ir parte por parte. But I want to go part by part. Vámonos para Génesis. Let's go to Genesis. Génesis capítulo 3, Genesis chapter 3. vamos a leer del 1 al 6. We're going to start from verse 1 to verse 6. Génesis 3, del Genesis 1 al 6. chapter 3, verse 1 to Y 6. como dijo, creo que fue la profeta, si usted no sabe dónde está Génesis, estamos en problemas. And just like the prophet mentioned last time, if you don't know where the book of Genesis is, we're in great problem. Solo los voy a leer y tú los vas a mencionar. Okay. 3, 1 al 6. Pero la serpiente era One. astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Verse 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto que Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Verse 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, 5. sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y también dio a su marido, el cual comió así como ella. Muy bien. Very well. ¿Había leído esta historia? Have you read the story before? Creo que todos en este lugar la habíamos leído al menos una vez en la vida. I feel like most everyone has read this at least once in their life. Y el relato en Génesis comienza diciendo que la serpiente era astuta, más astuta que los animales del campo. And it mentions here that that serpent was very cunning, more cunning than all the other animals. Esta representación de la serpiente That representation of the nos serpent habla de cómo el pecado viene a nuestras vidas kind of demonstrates to us how sin comes into y our trata lives de lanzar esa mordedura and tries to lance that para venom llenar towards us para echar el veneno. in order for it to be in our body. Quiero que analicemos rápidamente la conversación de la serpiente con la mujer. I want us to analyze the conversation the woman had El with the veneno que serpent. la serpiente lanzó comenzó con una mentira. So the serpent extended his venom through a lie. Vamos a ir rapidito. Génesis capítulo 2 del 16 al 17. Let's go to Genesis chapter 2, 16 to 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto pueden comer. ¿Sí? Eso es lo que dice ahí, ¿cierto? And it 16. says that you can eat from all of the trees in the garden. It says it right there. Pueden comer de todos So los God árboles del huerto. It's saying you can eat from all the trees in the garden in verse Pero hace una 16. aclaración. But there's a Más. declaration here. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que él comieren ciertamente morirás. You are free to eat from any tree of the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for the day that you eat from it, you will certainly die. Miren, la instrucción es sencilla. Very simple instruction. Están todos los árboles, There todos are los a árboles whole que ustedes bunch se puedan imaginar, Of de trees todos, that you can imagine. frutas, de todo tipo de of árboles, all kind. ¿cierto? Correct? Y acá le voy a lanzar una para que la piense en su casa. And I'm going to give you this thought so you can think about it. Cuando Dios creó al ser humano, When God created human beings, Él lo creó para que comiera de cualquier árbol. He created them so they could eat from any tree.
Los hombres no eran carnívoros antes del pecado. So man, they were not carnivorous No fue el before diseño original sin. de Dios. It wasn't the Es después del original pecado design of Que el God. hombre comienza a comer carne It was animal. after the fall of man that man starts ¿Por to qué? eat meat. Porque la Why? instrucción de Dios no era mate para comer. Because God's instruction was never Era, eat, extienda su kill mano, so you can eat. It was extend agarre your el hand, fruto, grab la the fruit, verdura, grab the vegetable, coma lo que quiera comer. eat whatever you want. Y después la serpiente, vuelva al 3:1, le pregunta a la mujer. So we're going to go back to Genesis 3:1, and the Y serpent quiero is que speaking to the miremos woman. bien la pregunta. And I want us to observe the Con que question. Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Did God not say you cannot eat of any tree of the ¿Sí la garden? Do you see that ¿La lie? está viendo? Do you see that Dios les lie? dice, coman de todos los árboles. We just read that God said you can eat of all the trees Menos in de the uno. garden Ese es mío. except for one. That Eso tree es is mío. mine. Es más, In fact, otro dato. Ahí another estaba thing. el árbol de la vida. There was the tree of Siempre life. estuvo ahí. The tree of life was always Y there. no tenía restricción para And comer. there was no restrictions on the tree of life. Antes del pecado, ellos podían ir al árbol de la vida y comer. Before sin, they can go to the tree of life El and eat from único it. que no debían, que no era permitido de parte de Dios, The only one that was not permitted on behalf of God era el de la for ciencia, them del to touch conocimiento del bien y was del mal. the tree of the knowledge of good and evil. Ahora, la serpiente siempre trae confusión. Now the serpent always La brings serpiente confusion. viene y usa una verdad He comes with this supposed y truth, la cuenta a medias o and he distorsionada. says it as a distortion, or he says like a Les half dice, truth. oh, con que Dios He's dijo, like, oh, no yeah, God coman de said that todos los you árboles. could not eat of any tree in the garden. ¿Qué respondió la mujer? Vamos And what para was the response of the woman? Let's look at Dos. that. Y la mujer respondió a la serpiente, And the woman responded to the serpent, del fruto de los árboles podemos comer. we may eat of the fruit from the trees in the garden. Muy bien, hasta Very ahí well. vamos bien, ¿cierto? We're good up to this point. Pero del fruto que está en el medio del árbol que está en el medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él. But about the fruit in the tree in the middle of the garden, God says you must not eat it or touch it, or Hasta you ahí will vamos die. bien. So we're good up to this point. Ni le tocaréis. You cannot eat it or touch it. Eso lo dijo Dios. Did God say that part? Dios dijo, no coman. He just said don't eat. Ella tenía, le añadió, ¿no? A But she veces kind of added to it because nosotros le añadimos, sometimes we add things. ¿sí? Es que es Jesús y hay que hacer. Oh, it's because we need Jesus and this. Ella dice, ni le tocaréis. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo simplemente no coman, God only said do not eat of this tree, but she says do not eat or touch it para que no muráis. so that you will not die. Entonces, ahí viene el zarpazo. So here comes the serpent. La serpiente le dice a la mujer, no moriréis. ¿Qué le dijo? So the serpent says, no, you will not die. What did he say? You will not die. Contradice directamente al Dios creador del cielo y de la tierra. Right here we see that the serpent is Y contradicting le the creator implanta, of heaven and earth. le pegó la mordida a And la here we mujer. see that he sticks his fangs within the woman, hypothetically Y speaking, entró or el pecado. metaphorically. And No sin came in. Moriréis. He said, you will not die. Sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. No, you will not die, said the serpent to the woman. In fact, God knows that when you eat, your eyes will be open and you will be like God, knowing good and evil. Entonces la serpiente cuestionó la palabra de Dios. So the serpent questioned the word of God. Y usted dirá, si ha leído la historia, ay, pero ellos comieron y no se murieron. And you might say, oh, but they ate, but they actually didn't physically die. Sí hubo muerte. Yes, there was death. Cuando hay muerte, hay separación. When there's death, there is separation. Donde está el pecado, hay una separación con Dios. Wherever there is No hay sin, comunión. there is a separation from Por God. tanto, There is a lack of El communion pecado with nos God. lleva a la peor muerte. Nos podemos morir físicamente. In fact, yes, you can die Y physically, tenemos una esperanza de que vamos a resucitar. and you can still have the Que hope Dios that nos we're va a going to be resucitar. raised up with Christ. He's going to Pero raise nos us up. morimos espiritualmente But do we y ahí die no hay spiritually? esperanza.
No, because when you actually do die spiritually, then there is no hope. Porque donde hay pecado, Because where there's sin, siempre hay muerte. there's always going to be death that follows. Y Adán y Eva decidieron And Adam and Eve decided desobedecer. to disobey. Y usted dice, no, pero es que ahí solo está hablando de Eva. But he's only mentioning Eve right here. Yo le quiero hacer una pregunta. I want to ask you something. ¿Dónde estaba Adán? Where was Adam? ¿Dónde estaba Adán? Where was Adam? Respóndame. Can someone respond? Ustedes que son unos hermeneutas, teólogos, You are the theologians of today. Where was Adam? ¿dónde es? ¿Cómo dices? ¿Qué dijo? Ella dijo que él estaba con él. No. ¿Qué dijo? ¿Dónde estaba Adán? Where was Adam? ¿Dónde estaba Adán, Héctor? Hector, where was Adam? Se entiende que estaba con ella. Vamos a leer el We verso. No understand that he was with her. no me Let's dejen read. inventar cosas porque yo estoy leyendo lo que Let's read, está because we're acá. not here to invent things. I'm just Y reading vio la what's here. mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio a su marido. ¿Dónde estaba Adán? Verse 6 said, the woman saw that the tree was Ahí, good for food and estaba delightful to look ahí, at, and ahí. it was desirable for obtaining wisdom. Pero So si she took Dios the le fruit, había- ate sorry. it, and also gave it to her husband. So what did she do? She took the fruit and gave it to her husband. ¿Dónde estaba Adán? Where was Ahí Adam? con ella. Adam was there with her. Varones, les hablo a ustedes. Y So Dios me ha men- hablado mucho al respecto. And God has spoken very Si strongly usted no to us toma about this. If you as a man el manto que Dios le ha dado como cabeza del hogar, do not take the responsibility or the mujer lo va a mantle tomar. God has given you as a y si man, su esposa toma your una wife decisión is going equivocada, to do those responsibilities. And if your wife makes the wrong choice, no es su culpa, es su culpa it's de not her usted. fault. It's your Es fault culpa de as a usted man. como cabeza. It's your fault as a man of the Número uno. house, as the head of the house. Adán Number estaba one, allí. Adam is there. En ningún momento intervino en la conversación. There was no way where he intervened in the conversation. Si usted no corta esas If conversaciones, you don't cut those conversations, la responsabilidad que Dios le ha taking dado, the responsibility miren, that God has given you. segundo, cuando ve que ella alza su mano, no la Third detiene. part, when he sees that she extends her arm to reach the fruit, he does not stop her. Y tercero y más importante, And lastly, cuando ella come y le da, él recibe y come. when she takes of the fruit, she extends it to give it to him, and he takes it and eats it. Y yo sé que muchos se van a enojar conmigo por esto que voy a decir. And a lot of people are going to get mad at me with what I'm about to say. Pero cuando la palabra dice But when the word of que God por un says hombre, that through one el man, primer Adán, the first entró el Adam, pecado a la sin humanidad, came through Adam, es completamente through verdad. all humanity. This is 100% No fue true. culpa de Eva. It wasn't Eve's fault. Acuérdense, Pay attention. a las Remember, mujeres se les llega por el oído. women are deceived because of what they listen to. Pero Adán estaba ahí, But Adam was pudo there, intervenir y no lo hizo. and he could have intervened, El but que he did peca por not. omisión The es one who igualmente sins pecador. through omission is still a El sinner. pecado por omisión The one who sins es el mismo pecado por comisión. of omission has the same weight voy as a the poner sin en of castellano. commission. Pecar por comisión es cometer el pecado. So sinning through commission Hacerlo. is that you have committed the sin. I sinned. I did Pecar por this. omisión es sabiendo que está el pecado allí, Sinning through usted omission lo hace o lo permite. is knowing that sin is there and you permit it to happen. Entonces, So now, Adán y Eva decidieron Adam and Eve desobedecer. decided to disobey. Y el pecado, el veneno, And sin, remember, it's like a venom. entró It entered. a la naturaleza humana. It entered into our human nature. No nos vamos a enfocar en lo que pasó, en las consecuencias de ese momento. We're not going to focus today on the consequences of this moment. Pero sí quiero que pensemos un poco en cuál fue el pecado. But I do want you to think about what was the actual Yo sin. le voy a dar unas opciones y usted me dice sí o no. I'm going to give you a few options and you're going to tell me yes or no. El pecado fue comer, Was the sin to eat? comer del fruto, Was it because they ate of the fruit? agarrarlo y arrancarlo. Was it because she grabbed the fruit from the tree? ¿Cuál fue el pecado?
What was the sin? Yo se le dije una vez y se lo voy a repetir hoy. I said this once and I'm going to repeat it again. Los que categorizamos el pecado somos nosotros. The ones that categorize sin is us. Por eso nosotros decimos, oh, homosexual. That's why we're like, oh, this person is a homosexual. LGTBI, And the church freaks out. mentiroso. Ay, una mentirita Oh, he's blanca. a liar. Ah, it's just a little white lie. Ay, pastor, es que no puedo. Una mentirita blanca. Oh, Pastor, I'm sorry. It was just a little white lie. Didn't El mean que anything. mata es igual al que miente. The one who kills que is the roba. same one, Y al weight que as the one who traiciona a su steals mujer. and betrays their neighbor. Porque para Dios el pecado es Because pecado. for God, sin is sin. ¿Y quieres saber cuál es el único pecado que recoge todo lo que nosotros categorizamos? And you know what is the sin that basically collects everything at once? No creerle a Dios. Not believing God. La incredulidad. Is not believing God. No creerle a Dios. When you decide not to Él les believe dijo, Him, He told Si them, lo comen, if you se eat of mueren. that tree in the middle of the garden, you're La going to die. serpiente quiso, The serpent came. no, tranquilo, no se van Oh a no, morir. it's Van a okay. abrir sus ojos. You're not going to die, but instead you're going to be enlightened. You're going to see ¿Y like qué God quiso Adán? sees. Oh, pues And Adam said, well, probemos. let's just give De it a pronto Dios se try. equivocó. It's like maybe God messed up Ahí calladito, very quietly. comió, He esperando ser como Dios. He ate expecting to be like God. Cada vez que nosotros pecamos porque no le creemos a Dios Every single time that we sin is because we do y lo not hacemos believe a in God. conciencia, And we do it knowingly. estamos siendo como Adán y como Eva. And we are acting then like Adam and Entonces Eve. no somos mejores que ellos. So we are not better than Ese Adam and veneno Eve. vino con That nosotros venom desde nuestro came nacimiento. since our birth. Todo el pecado comienza cuando el hombre deja de confiar en Dios y sigue su propio All camino. sin is birth when man stops believing God and chooses their own path. Y así como el veneno entra al cuerpo por una pequeña herida, yo vi And la in that herida de same way, Brian. that venom comes through a small cut or El small pecado bite. entra cuando le damos lugar a la tentación y a la desobediencia. Sin comes in when we give way to temptation or way to obedience. Ahora vamos a ver Disobedience, excuse me. las consecuencias de esta decisión. Romanos 3:23. So now we're going to read the consequences of this sin. Romanos 3:23. We're going to go to Romans 3:23. Por cuanto Adán y Eva pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Because Adam and Eve sinned, they have been destituted from the glory of God. Amén. ¿Mm? Amén. Amen? Amén, amén, amén. Amen, amen, amen. Héctor, léelo bien porque mi versión está mala hoy. Hector, if you can please read it. En español, por favor. In Spanish, please. Por cuanto todos pecaron, Since all have sinned, todos, all, nos incluye a usted y a this mí. includes you and I. Romanos 5:12. This is Romans 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Therefore, just as sin entered the world through one man and death through sin, in this way death spread to all men because all sinned. El pecado no quedó limitado a Adán y Eva. So sin was not just limited to Adam Toda la and Eve. naturaleza heredó una naturaleza, But perdón, all toda la humanidad heredó una naturaleza Of the caída. human race had inherited a fallen nature. Y esta nos va a pegar a algunos. And this is going to hit some of us really hard. Ninguno de nosotros, ninguno None of us. es inmune a este veneno espiritual llamado pecado. None of us have the immunity or are immune to this disease called Si usted sin. nació siendo ser humano, If you have been born being a human being, no es inmune. then you are not immune. Ahora, Now, si es extraterrestre if you are an o de extraterrestrial, pronto vino en una nave espacial desde Venus, or maybe you probablemente, came from a spaceship in Venus, then maybe. como una infección que entra en la sangre y alcanza cada órgano, el pecado alcanzó toda área de la experiencia humana. In the same way that a venomous snake bite goes throughout the blood and all the organs, the same way sin enter all humanity, touching every fiber of our being. Ahora, le voy a dar unos síntomas
de ese veneno. I'm going to give you some symptoms of the venom of Y sin. todo esto es para que usted lo pueda aplicar con otras personas que no conocen a Cristo And you may be able to apply y les pueda this enseñar. to yourself or even other people that don't know Jesus. Primero, And you los can teach síntomas them. del veneno. The symptoms of spiritual venom. Primero, muerte espiritual. Number 1, spiritual death. Efesios 2:1. Ephesians 2:1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. And you were dead in your sins and trespasses, in which you previously walked according to the ways of this world. Entonces, el síntoma allí es separación de Dios, So the symptom here incapacidad espiritual is separation from God and spiritual, being unable to walk spiritually. y pérdida de comunión con el Creador. And you lose communion with your Creator. Pero no solo se limita a una muerte espiritual. And this is not just limited to a La palabra spiritual nos death. habla de un segundo síntoma, The word of the Lord teaches us esclavitud del pecado. a second symptom, and it's slavery to sin. Romanos 6:16. Romans 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Don't you know that if you offer yourself to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, either of sin leading to death or to obedience leading to righteousness? Muy bien. Very good. Yo quiero hacer una encuesta. Alce su mano si sí o si no. You can raise your hand if yes or no. ¿Cuántos de los que estamos acá son libres? How many of you are free? Raise your Free. hand. Libres, somos libres. How many of you are free? No somos esclavos. We're not slaves. Eso se abolió hace muchos años. Jesus has freed us many years Ahora. ago. Now Le voy a hacer un reto. I'm going to challenge you. Una semana de domingo a domingo sin esto. I want you to have one No, en week. serio. I'm serious. 1 week ¿Quién without toma your el reto? phone. Alce la mano. Who can do it? 1 week without Una your phone, semana without sin picking usar it su up, celular para without nada. using it. Ah. ¿Qué nos demuestra eso? So what does this teach us? Ahí sí las manos. Gracias. Valientes. Thank you for those who are brave Me ones. cuentas el testimonio. ¿Por qué? Why? Porque nosotros creemos ser libres Because we want to be de la free esclavitud y en Cristo ya from somos freedom, libres. and in Christ we are Pero already como free. estamos en un proceso But de because we are perfeccionamiento, in a de process renovación, of being perfected and being renewed, tenemos que ser conscientes we still have to be aware. de las cosas a las que aún somos esclavos. Aware of the things that still keep us captives. ¿Por qué nos reímos cuando yo les mostré este aparato? Why did we laugh when I showed you this the cell Es más, phone? les voy a poner un reto pequeñito. In fact, I'm going to give you a Imagino que small challenge. más a los varones. More to the men. Cuando vaya a su baño, When al you baño, go to the bathroom, déjelo en el cuarto. leave the phone in your room. Entonces va a empezar a contar las tabletas, va a You're going to empezar a... start to count the tiles on the floor. La esclavitud. Slavery. El hombre se cree ser libre, A man thinks that they're free, pero en realidad estamos dominados en muchas áreas por pecado, por deseos pecaminosos. but in reality, we can be captives in areas of our life because of sinful desires. Y en algunas áreas de nuestra vida, And in some areas of our lives, el pecado gobierna nuestras decisiones. sin governs our decisions. Es que yo no los estoy llamando pecadores. And I'm not calling y'all sinners, Estoy hablando de la raza humana. but I'm talking about the human race. Yo lo que quiero que seamos conscientes What I want us is for us to be aware. es que nosotros nos hemos metido la idea We have en accepted nuestras cabezas the idea in our minds que venimos el domingo de 10:30 a 12:30, that because we go to church from 10:30 to about 1, de pronto el 1:30, martes a la oración, and then we go to prayer on Tuesday, o el jueves porque los estudios que está trayendo la or because we go to the Bible studies on dijo por ahí Raymond, Thursdays, estudio poderoso. which is amazing, Y está, de verdad, amazing Bible studies on Thursdays. me encantan los estudios. I Ya really saben que do soy más enjoy maestro them. que predicador. Pero creemos que con eso And I believe that with this, es suficiente. do you guys believe that with these Y que things ya. we do, it's enough? Se lavó todo y
No tengo que hacer nada más. That's all we have to do. We don't have to do Es algo anything que los else. que tenemos hijos tenemos que ser conscientes It's like when we have children, you have to continue to be aware que enviar a mi hijo a la escuela dominical el domingo that yes, I'm going to send my child to Sunday school, no necesariamente lo va a hacer seguidor de Cristo. but I also understand that if I do that, they're not going to Va a estar automatically implantada la become semilla. a servant of Christ. Pero el The seed responsable can be de planted, enseñarle al but the Dios de one sus padres soy yo, who is responsible to teach them no la of the escuela God dominical. of their fathers is me. El responsable de As a tener parent, comunión con the Dios one who is responsible to soy have yo, communion with no la God pastora. is me, not the pastor. Yo puedo orar yo puedo orar y hablar con Dios por mí mismo. I can go before the Lord and Pero a pray to veces se Him nos by myself. olvida. And sometimes we forget. Y cuando estamos en una necesidad, acudimos a nuestra pastora. And when we have a Por need, favor, we ore run to our conmigo, pastor. ore por mí. Can you please pray for me? Y a mí me gustaría que las 10,000 veces que usted escucha eso en la semana, And I Se would wish that, preguntará- Pastor, when you experience that, people asking you to pray for them, ¿y tú ya oraste por ti mismo? if you would ask, hey, did you pray before the Lord yourself first? ¿Tú ya oraste por ti mismo? Did you go before the Lord and pray first? Tercero, Third point, el tercer síntoma que trae el pecado. the third symptom of sin, Corrupción del corazón. the corruption of the heart. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso, ¿quién lo conocerá? The heart is deceitful above all things and perverse. Who can know its depths? Mire, este verso yo lo he pensado y yo decía el contexto de Jeremías, pero encontré uno. So en el I Nuevo read this Testamento. Bible verse and I read the text, and I also found another verse in the New Testament. El que crea que esté firme, The one who believes that they're firm, mire que no caiga. make sure that you do not fall. Es el mismo. It's the same. Conexión directa. It's a direct A connection to that veces, verse. en nuestra opinión, Many times in our estamos opinions, con el espiritualómetro acá, we have our spiritual metrometer or thermometer up here, pero nuestro corazón no está alineado con la but our voluntad de heart Dios. is not aligned with the will of Por God. eso lo primero que hacemos en el día es ayúdame a reconocer tu voluntad en mi This is vida. why the first thing I love to do in the morning is pray. Say, Lord, help me to recognize your will in my life. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Because deceitful is the heart above all ¿Cuál es el things. síntoma acá? Now, what are the symptoms? Pensamientos contaminados, Thought life that are contaminated, motivaciones corruptas corrupt motivations and y un intentions, alejamiento progresivo and a de Dios. progressive detachment of the presence of God. Acuérdese, Dios no se aleja de nuestra vida. Remember, God is not the one that draws back from our Contristamos al life. Espíritu. Es We are the diferente. ones that grieve the Holy El Spirit. que se aleja de Dios soy yo. But we are the ones that depart from His presence, Cuando that Adán- depart from the awareness of His presence. Cuando Adán pecó, When Adam sinned, Dios no se escondió de Adán. God did not hide from Adam. Adán se escondió de Dios. Adam hid from God. Y el salmista se quiso esconder And the psalmist wanted to hide as well from y luego God. tuvo una revelación y dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? And then he had this revelation. He said, where can Me I voy a la go from your montaña más presence? alta, If I go to the ahí estás highest tú. mountain, there Me you voy a are. lo más profundo, If I go ahí to the estás tú. depths of the sea, you Me are meto en there. la tierra If y I ahí go into the depths of the estás earth, tú. there you are. Entonces yo le decía a alguien esta mañana, And I was speaking to someone this morning, le decía, es que el problema es que nosotros creemos que Dios solo está acá, and I was talking to someone this o morning en who la said, oficina de la pastora, we think that God literally lives O en el within the fellowship. four walls of this church or in the pastor's office. pero esa concepción viene del Antiguo Testamento, But that conception of thoughts comes from the donde la Old presencia Testament, descendía en un lugar where the específico. presence of God will Ahora, come in a specific En location. el nuevo pacto en Cristo, Now, in the covenant, Él new habita covenant in con Christ, nosotros, the Holy camina Spirit con nosotros. walks with us, Es más, lives with somos us, nosotros and los que now nos we movemos are en the Él ones that move con in Él. Him and with Him. Por eso no dependemos. Sí, imagínense que no pudiéramos, el gobierno nos dice no tienen que cerrar la iglesia por 2 semanas. Can you imagine if the government says, oh no, we have to close the church for 2 Entonces, weeks? ¿no oramos? So we're just not going to pray because church is closed?
No, eso pasó en la No, pandemia. that happened a lot Se during the cerraron las pandemic. iglesias. The churches closed. Pero Dios usó eso para But despertar al God used pueblo. that to Y wake tenemos up que his people. recordar, And we porque must fue hace remember, apenas 6 años. because that was only 6 years ago. Pero volvemos a entrar en esa sistematización como But lo que les we mostraba come de esto. And go back into that Volvemos a entrar en mindset, una sistematización. that systematic mindset. Entonces nos volvemos así. So we are thinking like this. No vemos We don't see con anything. claridad. Pero Él sigue con nosotros. But the Lord continues to be with us. Entonces, So viene un cuarto síntoma. there's a fourth symptom. Y por favor, respire profundo. I want you to breathe Porque no es para ustedes. deeply because it's para not applied nosotros. for you. It applies to us. Santiago 3:8. It's James 3:8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Okay. So James chapter 3 verse 8. But no man can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. Entonces, ahora yo hago una referencia del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Now I'm going to do a comparison between the Old Testament and the New. Un verso que me diga esto mismo en palabras del Antiguo Testamento. What verse say the same exact thing in the Old Testament? Porque la abundancia del corazón, And the New Testament says, from the abundance of the heart, the mouth speaks. ya. That's it. Ese es el resumen de lo That que hay is en the tu resume. corazón. Whatever se is expresa in tu your boca. heart is going to be Si hay expressed in your alabanzas, mouth. se If expresa there's alabanzas. worship, then worship is going to be expressed. Alabanzas. That's it. Just worship. Siempre, todo el Always, in all tiempo. times. La pastora, nuestro pastor Rafael, todo Our el tiempo pastors, siempre estaban they were always alabanzas, worshiping. There was hablando always speaking bendiciones, blessings. siempre. Always. Pero si en la persona, no en ti, en la persona que tú estás escuchando, But if the person that you are listening to, hay chisme, there's hay gossip, envidias, there's slander, hay there's cosas que envy, no edifican, jealousy, there's things that are not edifying anybody. no lo juzgues. Don't judge them. No lo It's juzgues. not for you to judge them. Misericordia. You must extend mercy Porque eso es lo que hay en su corazón. because that is simply Y what is in necesita their ser heart. renovado, And they must be limpiado, renewed. que se They le saque must be ese veneno. cleansed. That venom must be taken out of their hearts. La lengua, nuestra palabra, The tongue, our words, revela la contaminación interior. it reveals the inward contamination. Entonces, cuando un automóvil está malo en el aceite, For example, when a car has bad oil, comienza a botar un humo blanco it starts en su to exhausto. give off these white smoke from the exhaust. Y ese es el síntoma de que el motor está fallando de alguna manera. And that is one of the symptoms that you know that your motor is failing. Si recientemente cuando es que me pasó de todo. Hoy tenía que tocar el piano Yesterday I was playing piano, y ayer jugando con mi hijo and yesterday I was me playing pegó with en my este dedo son. y me lo dobló que no lo puedo ni mover. He hit me on this finger and it bent and now I can't move it. Pero cuando sentí ese dolor, But when I first felt that pain, I was like, ah! ¿cómo reaccionas tú? How do you react when you get Como te hurt? machucas un dedo, When you stub a toe or you hurt ¿qué your sale de tu finger, boca? what comes Bendito out sea of el your... Padre. Blessed be the name of the Lord. Lo dejamos ahí. Let's stop there. Lo que sale de la boca es una manifestación de What lo comes que hay out of your mouth is a manifestation of what is in your en heart, nuestro corazón. of what is in your heart. Y llegamos a la parte cumbre de esta enseñanza, And we're here at the climax of our teaching. y es que para todo este veneno Now, all of this venom llamado pecado called sin se necesitaba un antídoto. requires an antidote. Juan 3, Let's go to John 14 chapter y 15. 3, verse 14 and 15. Me gusta ese sonido. I like the sound of the De las pages hojitas, me gusta. turning. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 15. Y what? No. Juan
3, 14 y 15. Juan 3, 15, por favor. Okay. Okay. So this is John chapter 3, verse 14. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, so 15. that everyone who believes in him will have eternal life. Ok, 15, por favor. 15. Y quiero que usted lo vea, lo visualice. ¿Para qué fue levantado? Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, Why sino que was he tenga lifted up? So that when it's vida lifted, they can see it eterna. and they will receive eternal Entonces life. hay un antídoto. So there is an antidote. Y le voy a contar esa pequeña historia que está en Números 21. And I'm going to tell you a little bit of a story, and vamos a that's leer. in Numbers 21. We're not Pasa going to el read it, tiempo. but I am going to say the story. Pero hubo una historia donde los israelitas fueron mordidos por serpientes muy venenosas. There's a story in the book of Numbers where the Israelites were bitten by venomous snakes. Es decir, hagan de cuenta la historia de Brayitan So remember the story of Brian that he told in the y beginning. multiplíquela por todo el pueblo de Israel. Now multiply that with all the people of Israel. Y entonces estaban muriendo So these people were dying. y vienen donde Moisés. ¿Y qué vamos a hacer, And Moisés? they come to Moses. Moses, what are we going to do? Entonces Dios le dijo a Moisés, mire, construyase una serpiente de bronce This is what you're going to do. You're going to make a bronze y serpent levántela en el and lugar you're alto. going to lift it up. Y todo aquel, solo con que la mire, And everybody who just looks at this bronze serpent, va a ser sano. they're going to be healed. ¿Usted miraría? Would you look at this bronze ¿Usted serpent? miraría la serpiente? Would you behold the bronze serpent? Bueno, Well, aún yo que soy tan pensante en muchas cosas, even me being such a reasonable, logical person, bueno, y sí, no, yo miro. I was like, well, es mi I would vida. put my logic aside and No tengo look up antídoto. because that's the Por antidote. puro sentido común, yo miraría la E- serpiente. Even just, I Que would look levantó at it because Moisés. it was lifted up. Pero hubo mucha gente que no la miró. But there's a lot of people that did not Eso no look tiene at it. sentido. ¿Qué voy a mirar? That doesn't make any sense. Why I'm going to lift up my head and look at it? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, In that same way that Moses así lifted up es necesario que el Hijo del Hombre the sea bronze serpent levantado. in the desert, the same way shall the Son of Man be lifted up. ¿Sabe dónde fue levantado el Hijo del Hombre? Do you know where the Son of Man was lifted up? Allá, On that cross. en la cruz. On the cross. Esa historia de Números era un tipo de lo que iba a vivir That Jesús. story in Book of Numbers was an example of what Christ was going to have to go through. ¿Por qué? Why? Porque el hombre no puede producir su propio antídoto. Because mankind cannot produce their own Porque antidote. Dios es el que provee el Because único God is the antídoto. only one that can provide the antidote. Porque la cruz es la respuesta Because divina the cross al problema del pecado. Is the divine answer to the problem called sin. Y así como el pueblo de Israel solo necesitaba mirar la serpiente de bronce, And just like the people of Israel only needed to look nosotros up at the bronze solo serpent, necesitamos entender que we el must sacrificio ya understand fue completo. that the sacrifice of Jesus Levantar nuestra is mirada complete. a All we have nuestro to do Salvador. is look and lift up our gaze to our Savior. Romanos 6:22. Romans 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecados y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. But now, since you have been liberated from sin and become enslaved to God, you have your fruit, which results in sanctification, and the end is eternal life. Mi amado hermano y Brothers amigo, and sisters and si alguien nos friends, visita por primera if vez, someone is visiting here for the first time, ahí no está diciendo que cuando usted pasa, hace una oración de fe y dice acepto a Jesús, it's not saying that if you come to the altar va a pasar and esto do a prayer, I accept Jesus, this is automatically is going to happen. y su vida cambia. And your life is Casa, automatically carro, going to beca, change. novia, esposa. I'm going to get a wife. I'm going to get a house. I'm going to get a boat. I'm going to get a canoe.
Ahí no está diciendo eso. That is not what it's saying. Ahí está diciendo que usted va a comenzar a recorrer un camino, It's saying that you're about to start a new path. pero en ese camino usted ya ha sido libertado del pecado. But in that path that you're walking in, you have already been freed Ahora somos of the siervos de guilt of Dios. sin. Now you are enslaved, but for God. ¿Cuántos servidores hay en esta casa? How many of you serve in the church? Y los que no alzaron, ahí dice que los que hemos sido libertados de pecado somos siervos de Dios. It says those who have been freed from sin are servants of God, are Todos los que slaves estamos of en God. Cristo So somos everyone siervos de Dios. who is in Christ, we are servants of God. Ahora, tenemos un fruto Now we have a fruit, que se llama santificación. and that fruit is called sanctification. Entonces estamos siendo santificados día a día. And we are being sanctified day by day. Y van a venir ataques And there's going to be some de la attacks. serpiente todos los días. Every day you're going to try to get attacked by a Por snake. eso yo le decía al principio, no es para usted, no es para mí. And I said that this is not just for you and Pero si I. usted en este momento entendió que esos ataques siguen llegando a su vida, But if you understand that in this point, que hay una these esclavitud attacks sistemática continues to come at you, que and there's todavía lo maybe tiene a agarrado. systematic slavery that it still has you imprisoned or no piense que captive. está poseído por demonios, Don't think that you're automatically possessed by a demon, pero puede estar recibiendo ataques, but you could be receiving puede estar attacks. siendo influenciado. You could be influenced. Acuérdese, si en usted habita el Espíritu Santo de Dios, Remember that if the Holy Spirit lives inside of you, no puede haber otro tipo de espíritu dentro de usted. no other spirit No puede. can live inside La of you. comunión entre la santidad de Dios no coexiste con la Communion. naturaleza demoníaca. With the holiness of God cannot coexist with demonic possession. Pero But- sí puede estar recibiendo ataques externos You can receive external attacks para volverle a querer inyectar ese pecado. to inject that sin Ese in you veneno. again, that venom in you again. Por eso la importancia, y si usted lee el título ahí, ¿qué significa detox o detox? That way, if you see the title, it says detox. What does detox mean? ¿Qué? Duro. Desintoxicación. It's when you're walking out, when you're being detoxed. Solo porque no podíamos poner desintoxicación total. Because I put detox to shorten it. Estamos en un proceso de santificación. We are in a process Cuando of le hago un sanctification. paralelo de una desintoxicación, When I do a parallel example of what it is to be detoxed, es lo que nos dice allí Romanos, estamos siendo it's santificados basically that we are being Cada día. sanctified every day, todos los días de nuestra vida. every day of our lives. Y si usted ya hoy ya alcanzó la plenitud de la santificación, And if you reach the totality of sanctification, pues sería bueno que tenga un plan funerario porque ya Dios lo va a then llamar you a su should make presencia. sure to have your funeral ready and prepared because God's about to call you to his presence. ¿Por qué? Why is that? Porque mientras estemos en esta tierra con Because este while cuerpo, we are in this earth with todos this los body, días every seguimos single en day, proceso we're going de to keep santificación. being in that process of sanctification. Por eso nosotros no podemos idolatrar a nadie. This is why we cannot idolize anyone. A Jesús le dijeron, maestro bueno. To Jesus, they said, "Oh, good teacher." Bueno, solo hay uno. There's only one who is good. ¿Sí? Nosotros entendemos que todos los que estamos acá, todos We nosotros, understand that todos. all who were here, all of us here, Mira el que tiene a su lado. look at the person next to you. Mírelo bien. Look at them well. A ver, si tiene dos ojos, They have two eyes. tiene una nariz. They got haga- one haga nose. inventario, haga inventario. I want you to do inventory. What do they have? Boca. They got a mouth. No le cuente los dientes porque de pronto tuvo un proceso. Don't count their sacaron teeth uno. because you A mí know me if sacaron uno. they pulled someone's teeth out. You don't know. Mire sus manos, muéstrele sus manos. Show your hands to them. Look at their hands. ¿Qué nos hace ser eso? ¿Seres qué?
humanos. What makes us do this? Being human beings. Seguramente entre nosotros hay ángeles que están acá peleando batallas espirituales de parte de Dios, no lo niego. I know that there's angels Eso está fighting pasando. battles on our behalf. Pero That ninguno de los happens, que yes. estamos acá de But pie no one sentados here tenemos ni alitas, ni son has seres a halo humanos or en wings. proceso We de are human santificación, beings de in a renovación. process of sanctification and ¿Me está renewal. entendiendo? Are you understanding Por this? eso necesitamos volver nuestra mirada. This is why we a have nuestro to Salvador. lift up our gaze to our Savior. La cruz es la única respuesta The cross is the only al answer problema del pecado. to the problem called sin. Y además el antídoto que es Cristo And even more so, this antidote, which no is solo perdona la Christ, culpa, esa es solo la does not primera only forgive our sins or our Cuando usted faults. comienza un curso, When you begin a class, le dan una introducción. they give you an introduction for that Introducción class. a la teología, introducción al Introduction marketing, to marketing, introduction to theology, la introducción de la introduction salvación of es el perdón de salvation los pecados. is the forgiveness of Es la, sins. la primera parte. That is the first portion. Pero de ahí en adelante comienza un proceso de restauración, But then from now on, renovación. you see that there is a process of sanctification and renewal. Y de ahí toda su vida va a seguir este proceso. And from there, all your life will develop in that process. Por eso, llegamos al quinto punto y con este terminamos. And we're going to end here in the fifth point. La verdadera libertad True freedom es vivir bajo la gracia en plenitud. is to live under the plenitude of His grace. Creo que me entendió más Sidney. I think Sydney understood Ella me dijo, amén. because she said, Voy a Amen. repetirlo. I am going to repeat it. La verdadera libertad True freedom es vivir bajo la is gracia. to live under the plenitud. grace that is the plenitude. Romanos 6, capítulo 6. Romans 6, Y vamos, ese sí lo vamos a leer hasta el 14 y con esto ya terminamos. all the way to verse 14. I want you to go there. We're going to read this together. Romanos capítulo 6. Romans chapter 6. Sabiendo pues que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas cuanto vive, para Dios vive. 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos más internos de nuestra carne, de la carne. ¿Quiere que lea? Ahorita. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romans chapter 6, verse 6, all the way to verse 14. For we know that our old self was crucified with him in order that sin's dominion over the body may be abolished, so that we may no longer be enslaved to sin, since a person who has died is freed from sin's claims.
Now, if we died with Christ, we believe that will also live with him, because we know that Christ, having been raised from the dead, will not die again. Death no longer rules over him, but in light of the fact that he died to sin once for all. But in light of the fact that he lives to God. So you too consider yourselves dead to sin, but alive in God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its desires, and do not offer any parts of it to sin as weapons for unrighteousness. But as those who are alive from the dead, offer yourself to God, and all the parts of yourself to God as weapons for righteousness. For sin will not rule over you, because you are not under the law, but under grace. Bajo la gracia. You are under grace. El viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. ¿Estamos claros? The old nature was crucified with El poder del Christ. pecado sobre nuestras vidas fue The quebrantado en power la of cruz. sin was broken off because of the cross. El pecado ya no tiene Sin dominio does not legal have legal dominion sobre over los you, hijos de Dios. over the children of God. ¿Usted es hijo de Dios? No If alce la you mano. are a child of God, lift up your hands. Si usted es hijo de Dios, If you are a child of God, el pecado ya no tiene sin dominio does legal not have sobre usted. legal dominion or power over you. Usted fue sellado. You have been sealed. Y ahora And now, la gracia introduce una nueva condición espiritual. grace introduces a new spiritual condition. Por tanto, Therefore, vivimos para we Dios. live for him. La libertad, Freedom, según lo que dice la palabra, according to what scripture mentions, no es hacer lo que queremos. is not that we do whatever we want to Eso no do. es libertad. That is not freedom. Y quiero que me escuche. Si usted And tiene I hijos, really want you to listen to this, especially if you have children. si su hijo hace lo que él le parece que debe hacer, If your children does whatever they want to do, ¿usted cree que usted tiene un hijo libre? do you think that you have a free child? Tiene un sinvergüencita en la casa. No, you have someone that has no shame. Sí. Libertad no es hacer lo que queremos, So freedom is not that we do whatever we feel like doing. sino hacer lo que le agrada a Dios. But true freedom Esa is es la verdadera doing libertad. what pleases God. That is the definition of freedom. Si su hijo If your child cumple las normas que usted ha impuesto, fulfills the norms that you have si placed, su hijo es una persona responsable y llega a tiempo, if your child is a responsible cumple con sus person deberes, and they fulfill their tasks, Lo they are on abraza, le time, dice, they "Te hug amo." you, they say, I love you. ahí hay libertad. There is freedom there. Si usted deja que su hijo tenga una hora límite para llegar, 10 p.m., If you have a curfew for your child to be home at 10 y llega a las 10:05, and they get there at 10:05, ya está cumpliendo. Pero si llega a las 9:59 but if they get there at 9:59, es un muchacho que es libre. that's a Que no está child that is sometido. free because they have been Eso submitted. mismo pasa con nosotros. The same thing happens with us. Dios nos dejó acá unos lineamientos. God has left us here some Dios dice, para commandments que that para we yo can sentirme align to. agradado, solo quiero que me crean. I just want you to believe Es lo me in único this que quiero que process, hagan. knowing that what I'm Crean. giving you here is for you to believe. Y nos dejó acá un manual de And I lectura. give you a manual that you can live by. Nos dejó una línea directa. I give you an alignment, a direct alignment. Miren, lean el manual. I want you to read the manual. Y si tienen preguntas, And if you have questions about the manual, the Llámeme. Bible, call me. se llama oración. That's called prayer. Llámeme y me preguntan. You can call me, ask me. Y ahora vivimos en esa gracia. And now we live in this grace. Aunque la serpiente introdujo el pecado, el veneno, Even though the serpent introduced El the veneno venom of sin to produjo humanity and it produced death, Dios no nos dejó sin esperanza. God did not leave us without hope. El antídoto que es Cristo The antidote, which is Christ, dio su vida He gave His life y quitó el dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Póngase. and He removed the dominion of sin which it had over us.
Cierre sus ojos y dele gracias al I Padre por want you to Cristo. close your eyes and say, thank you, Father. Thank you for Jesus. Piensa en esa gracia Think about that que grace. sobrepasa nuestro entendimiento. That grace that surpasses all understanding. Y cantémosle a Dios, Let's sing to the diciéndole Lord. que su gracia es lo más sublime. Let's sing about His sublime grace. His amazing grace. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste. Hace sus manos y reconozca Lift up esa your hands gracia and que ha limpiado nuestra recognize vida. that grace that our God Ya le has te doy given to us. gracias, Tell Him I give you porque thanks tu amor fue, es y because será your perfecto. love made it perfect. Porque Jesús tomó mi lugar, Because Jesus took porque my Él cargó la place. cruz por He mí, carried that cross porque yo for me merecía morir. because I deserve Pero ahora death. estoy siendo restaurado y And I'm renovado. being renewed, santificado. restored, sanctified. Te doy gracias, mi Jesús. I give you Te doy thanks, my gracias. Jesus. I give Te you doy thanks. gracias I porque thank yo no you merecía esto. because I Dile did not gracias, deserve gracias. this. I thank you. I thank you. Sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, la hora libre soy. Padre, te damos gracias por esta mañana. Father, I give you thanks for this morning. Te damos gracias por tu gracia que es I thank you perfecta, for your grace because que es it's sublime. perfect. It is amazing. Padre, en esta mañana hemos expuesto tu palabra. Lord, this morning you have revealed your word. Gracias por darnos la energía. Thank you for giving us Gracias porque the aún, strength. Señor, con la poca energía que teníamos, nos has permitido exponer lo que tú because tenías. maybe with the little energy we came in today, you have Por given favor, us permite que the tu palabra strength to llegue a lo más receive your profundo de word. nuestros We corazones. ask, Lord God, that your word will go to the depths of our Ayúdanos a hearts. usar Help esa us línea directa to use that y poder direct hablar access that todos we los have días with contigo you. en todo momento, So we can talk to you Orando every sin moment, cesar. every second, praying without ceasing. leyendo tu palabra, nuestro manual As de we vida. read your word, our manual of life, Ayúdanos a comprender a Cristo. help us to understand La vida de Jesus, Cristo en the nosotros. life of Jesus in us. Y en esta mañana, si hay alguien que And this morning, no if there's conocía someone de esa gracia, de ese Cristo, who has not known about this grace, y siente en su this corazón love of Jesus, and you feel in your heart, un llamado, algo que está palpitando en lo más profundo, there's something that is moving in the deepest donde parts está, of you, alza su right where mano. you are, just lift up your hands. y uno de los diáconos se acercará a usted. Y si no quiere alzar su mano, no hay problema. And if you don't want to lift up your hand, that's perfectly Simplemente fine. lleves esta palabra But I want you to receive this word. y recuerde que hay un solo antídoto que se llama Remember that there's Jesús. only one antidote, and his Que se name llama is Jesus. His name is Jesus Christ. Oremos. Let's Padre, pray. gracias. Father, we give you thanks. Gracias por este tiempo. Thank you for this Gracias por tu time. palabra. Thank you Gracias for your porque word. podemos Thank you adorar, because we are able to worship you, cantar para ti. sing to you. Padre, en esta tarde ya Father, this afternoon, queremos decirte que te agradecemos we por want la to tell you libertad that que nos we are has dado en Cristo. grateful for the freedom you have given us through Christ. Ahora, Señor, vamos a partir a nuestros hogares Now, Lord, we are about to o a las go home actividades que tenemos programadas. or go to the activities we have planned for the Nuestra vida rest está of the en day. tus manos. But even so, Te our lives pertenecemos are y in your sabemos que no hand. hay ningún otro We dominio belong to legal, you, and we know that there is no que other somos de tu legal propiedad, dominion propiedad de Cristo. over us, that we Comprados por belong to sangre, Jesus. sellados. We have been sealed by your Spirit. En esta mañana, Señor, te pedimos, And this morning, por Lord, we favor, nos ask ayudes a meditar en that you esta would help palabra. us to meditate in this Y te word. adoramos, We y te worship you, exaltamos. and we En el exalt nombre de you. Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. And Amén. amen. Sean bendecidos. May you be blessed. Vamos a adorar juntos. Let's worship together.